La monja y el fraile, de François Rabelais. La monja Fessy fue embarazada por el fraile Rouamet. Una vez conocido el embarazo, fue llamada por la abadesa a capítulo y acusada de incesto. Ella se excusó, alegando que aquello había ocurrido sin su consentimiento, que había sido por la violencia y por la fuerza del fraile. La abadesa replicó diciendo: «Malvada, si esto sucedió en el dormitorio, ¿por qué no gritaste? Todas nosotras habríamos corrido en tu ayuda». Ella repuso que no osó gritar en el dormitorio porque en él siempre reina un completo silencio. «Pero», dijo la abadesa, «¿por qué no hiciste signos a tus vecinas de habitación? Yo les hice señas con el culo tanto como podía, pero nadie me socorrió». «Pero, malvada», preguntó la abadesa, «¿por qué no viniste enseguida a decírmelo y a denunciarlo? Eso hubiera hecho yo en caso semejante para demostrar mi inocencia». «Porque temía quedar en pecado y condenarme si moría de repente. Me confesé con el hermano Roimet antes de que saliera de la habitación y me impuso como penitencia que no dijera nada a nadie. Demasiado grande habría sido el pecado si yo hubiera revelado mi confesión, y altamente detestable ante Dios y los ángeles. Quizá esto habría sido causa de que el fuego del cielo hiciera arder toda la abadía y de que todas nosotras cayéramos en el abismo con Datam y Abiram». Este cuento es muy representativo del espíritu de François Rabelais y de una parte del Renacimiento que a veces se olvida, la más burlona, irreverente y carnavalesca. Rabelais, 1494-1553, fue monje, médico, humanista y escritor francés. Vivió en plena época del Renacimiento, cuando muchos intelectuales empezaban a cuestionar tradiciones antiguas y a observar con ironía los defectos de las instituciones, incluida la Iglesia. Su obra más famosa es Gargantua y Pantagruel, una colección de relatos satíricos llenos de humor escatológico, sexual y grotesco. Llama la atención que François Rabelais fuera monje franciscano primero y benedictino después, nos cuente este chiste verde. Pero en realidad el humor sexual era mucho más común en la literatura popular de la época de lo que solemos imaginar. La Edad Media tardía y el Renacimiento produjeron numerosos cuentos cómicos sobre frailes, monjas, maridos cornudos y aventuras amorosas. No se consideraban necesariamente textos eróticos, sino humorísticos. Eso sí, hacían reír y escandalizaban a la par. Rabelais utiliza el sexo como una herramienta para ridiculizar la hipocresía. En este cuento, la monja no intenta demostrar su inocencia de forma seria. Al contrario, encadena excusas cada vez más absurdas. ¿Y por qué no gritaste? Para respetar el silencio. ¿Por qué no hiciste señas? Lo hice con el culo. ¿Y por qué no hablaste? Porque se nos tragaría la tierra como a Datán y Abirón. Por cierto que en cuanto leí el cuento fui a Google para ver quiénes eran estos Datán y Abirón y descubrí que aparecen en el libro bíblico del Libro de los Números, junto con otro rebelde llamado Coré. Estos se enfrentaron a Moisés y cuestionaron su autoridad. Como castigo divino, la tierra se abrió bajo sus pies y los tragó vivos a ellos y sus familias, descendiendo directamente al abismo a saco. Por eso cuando la monja dice que revelar su confesión podría haber provocado que todas nosotras cayéramos en el abismo con Datán y Abirón, está recurriendo a una imagen bíblica hiperbólica, terrible y espectacular. Desde luego lo divertido es la desproporción. La monja intenta justificar su silencio con un argumento cada vez más exagerado. Primero habla del secreto de confesión, luego sugiere que romperlo será un pecado enorme
y llega a insinuar que Dios podría incendiar la abadía y tragarse a todas las monjas a las bravas. Esto me recuerda a un episodio de Los Simpsons donde el director del colegio tenía que inventarse un montón de excusas, a cual más absurda, ante no sé si era el superintendente, y por lo exagerado me lo ha recordado. Estos excesos son un recurso cómico muy típico de Rabelais. Tomar algo relativamente simple y llevarlo a un extremo ridículo. El lector entiende que la monja está improvisando excusas cada vez más inverosímiles para ocultar lo evidente, que se lo ha pasado pipa con el monje. Es una sátira de varios elementos: la corrupción del clero, la rigidez de ciertas normas religiosas, el uso interesado de la religión para justificar comportamientos poco ejemplares, la tendencia humana a inventar excusas cada vez más disparatadas cuando nos descubren. No es lo que parece, cariño. Y a partir de ahí a ver qué soltamos para salir del trance. Como detalle curioso, los nombres de los personajes ya son una pista humorística. Fessu puede relacionarse con unas nalgas grandes o prominentes, mientras que Roidmet tiene resonancias deliberadamente cómicas y obscenas en francés antiguo. Es decir, que Rabelais no ahorra cachondeíto ni por un instante. Vaya, este minicuento refleja muy bien el humor rabelesiano, exagerado, corporal, provocador y dirigido contra la hipocresía. Lo que puede parecernos un simple chiste verde era también una forma de reírse de las autoridades y de recordar que, bajo los hábitos religiosos, los seres humanos seguían siendo humanos. Aunque Rabelais se burla constantemente de frailes y monjas, no era enemigo de la religión. Era un humanista cristiano. En cierto modo, conocía este mundo desde dentro porque había vivido en él durante unos 20 años antes de dedicarse por completo a la medicina. Y una pregunta test que os hago a ver si enlazáis ideas como yo. ¿Qué otro escritor, también francés, y que ha pasado bastantes veces en Cuentos Oscuros, también critica al mundo eclesiástico en sus obras, aunque este sí que lo hace con mala leche? Os doy una pista. Era marqués. Y hablando de enlazar ideas, me ha recordado a la protagonista de Meter el diablo en el infierno, del Decamerón. Este tipo de personajes nunca sabes si son tontos o lo fingen. Recordad que la protagonista de este cuento de El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, que por cierto también tenemos en Cuentos Oscuros, es el de una chica que intenta buscar la fe haciéndose ermitaña en el desierto. Allí busca algún eremita que le enseñe cómo hacerlo. Y claro, el ermitaño, al ver que la muchacha es ingenua y muy predispuesta a aprender, pues le cuenta que lo que más le place a Dios es que metan el diablo en el infierno. Y bueno, supongo que os podéis imaginar qué es el diablo y qué es el infierno. Y desde luego los dos lo pasan en grande. Probablemente Rabelais bebe de una tradición de cuentos cómicos que ya estaba muy desarrollada en la Edad Media y el Renacimiento, y no me extrañaría que el Decamerón fuera una inspiración para cuentos así. En ellos abundan los personajes que aparentan ingenuidad mientras manipulan a quienes los rodean. En Meter el diablo en el infierno, de Giovanni Boccaccio, la protagonista parece inocente, pero el lector empieza a sospechar que la muchacha entiende mucho más de lo que admite. Ahí está gran parte de la gracia, el juego entre la ingenuidad aparente y la astucia real. La monja de Rabelais funciona de manera parecida. Sus excusas son tan absurdas que cuesta creer que espere convencer a nadie. Por ejemplo, cuando dice que hizo señas con el culo, la verdad. Parece que se esté cachondeando, pero en realidad quiere aparentar que es tonta perdida. En fin, ingenuas, criados, campesinos o religiosos, que parecen simples en este tipo de literatura, acaban siendo más listos que quienes intentan juzgarlos. Tanto Boccaccio como Rabelais comparten cierto gusto por reírse de la autoridad. En lugar de presentar personajes ejemplares, muestran seres humanos llenos de deseos, picardía y contradicciones. Los frailes, las monjas, los jueces o los nobles no aparecen como figuras solemnes,
sino como personas falibles como cualquiera, y a veces casi ridículos. En fin, yo me pongo en el lugar de la superiora y la verdad no sabría qué hacer o decir. Creo que la dejaría por imposible. ¿Y qué os parece a vosotras, mis queridas criaturas oscuras y psicalípticas? En fin, espero que os haya gustado este cuentecillo picaruelo. Tendré que traer más cuentos medievales y del Renacimiento a cuentos oscuros. Tienen más enjundia de lo que parecen. Ya veis que lo mismo os traigo un creepypasta de Reddit que un relato de ciencia ficción que un cuento del siglo XVI. La verdad es que tengo loco al algoritmo de YouTube que no sabe a quién recomendarme, pero bueno, yo soy así, una peonza loca. Y por hoy nada más. Regálame un like si te ha gustado, hypea con el móvil si estás en YouTube, comenta, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Y échale un vistazo al canal, tanto si te gusta la literatura psicalíptica como si prefieres el terror puro y duro, que seguro que algún relato en cuentos oscuros te gustará. Yo antes de dormir ya tengo unos cuantos tochos de relatos concupiscentes para ver cuál puedo traer al canal. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.